saludamos a todas las personas que se están conectando en este momento para realizar el tercer día de las jornadas. Tenemos grandes expositores que nos van a acompañar el día de hoy. Tenemos la misma logística del día de ayer para las jornadas bolivianas, 4 expositores de talla internacional. Tenemos expositores desde Uruguay, tenemos expositores desde Perú y Panamá en esta jornada, además de expositores nacionales. Vamos a dar inicio a estas jornadas bolivianas dando algunos puntos exactos, por favor. Todo el material difundido durante estos 3 días van a estar en las plataformas de la EGPP. En el mismo link donde usted se inscribió, van a estar todo el contenido del material, tanto de los videos, las exposiciones de esos 3 días, van a estar subidos a la plataforma hasta el fin de mes, por favor, para todas las personas que quieran consultar, volver a ver las exposiciones de los expositores, van a estar pendientes hasta fin de mes. También recordarles que hay un formulario de evaluación de las jornadas y de los expositores que también se les va a subir al final de las jornadas para que usted pueda realizar la evaluación correspondiente tanto a las jornadas bolivianas de derecho tributario como a los expositores. Son unas simples preguntas que no le va a llevar ni más de 3 minutos, por favor, para que pueda llenarlo y podamos así mejorar el año siguiente. También una puntualización, iniciando este último día de las jornadas, los expositores tienen un tiempo determinado para las exposiciones, por favor. Ya cuando sean los 5 minutos finales, se va a realizar un pequeño reloj en la pantalla para que puedan hacer ya las conclusiones de sus exposiciones. Pero vamos a empezar rápidamente. Tenemos ya al primer expositor también que va a ser moderador en esta jornada. Tenemos la presencia en estudios ya al licenciado Víctor Hugo Morales Martínez, que es de Bolivia, nos acompaña en esta jornada. Vamos a ver un poco de su experiencia laboral. Actualmente es director general de tributación interna de la DGTI. Trabajó en la unidad de ordenamiento territorial del Ministerio de Desarrollo Sostenible. Es licenciado en Economía con especialización en Comunicación Estratégica y Marketing de Publicidad Digital. También es máster en Comercio Exterior y Aduanas en Desarrollo Económico. Damos la bienvenida al licenciado Víctor Hugo Morales Martínez, que nos acompaña en este tercer día de las jornadas bolivianas de Derecho Tributario. Recordar también al licenciado Morales que tiene 55 minutos para su exposición. Por favor, los 5 minutos finales ya le va a aparecer el cronómetro para que pueda hacer las conclusiones de su exposición. Pero sin más, empezamos con estas jornadas bolivianas de Derecho Tributario. Gracias, bienvenidos, comencemos. Perfecto, muy buenos días a todos los presentes acá en las jornadas tributarias, la última jornada. Mi nombre es Víctor Hugo Morales y muy contento de poder compartir en este espacio con ustedes, con profesionales de reconocido nivel, como el señor Gaspar Maldonado de Panamá, Jorge Luis Picón de Perú y el señor Alberto Daniel Berreix, de quien yo he aprendido mucho a través de sus documentos elaborados. Para mí es un completo honor ser parte de este espacio junto con estos profesionales. Pues bien, en la jornada de hoy vamos a abordar el tema de las medidas tributarias para la recuperación económica. Vamos a hablar de un tema que muchos lo hemos vivido, lo hemos palpado en carne propia. Tal vez vamos a poder contar a nuestras generaciones venideras lo que ha pasado el año 2020 y lo que vamos a ver acá es cómo se ha afectado a la economía tanto mundial. Vamos a ver cómo se ha sentido el efecto del COVID-19 en el mundo, en la región, cuáles han sido los principales países afectados del COVID-19 y cuáles han sido las medidas tributarias que se han empezado a adoptar ya en nuestro país. Posteriormente, los siguientes expositores van a hacer referencia también a cómo se han abordado las medidas tributarias en otros países, en otros ámbitos, pero yo me voy a concentrar a la forma en que se ha abordado la política tributaria para contener los efectos del COVID-19. Y aquí hay que tomar en cuenta 2 cosas, ¿no? Nuestro país, desde el año 2020-2021, está siendo
gobernado por dos administraciones, la administración transitoria del año 2020 y la administración actual, producto de las elecciones de noviembre del año pasado. Vamos a ver cuáles han sido las principales diferencias en cuanto a las políticas tributarias adoptadas en ambas administraciones y vamos a derivar en dos medidas tributarias concretas, lo que es el impuesto a las grandes fortunas y el régimen de reintegro del valor en efectivo de valor agregado, viendo en cada una de ellas cuáles son los antecedentes, qué países aplican, cómo está estructurada la medida y cuáles son los principales resultados a la fecha. Adicionalmente, vamos a analizar otras medidas tributarias que considero importantes si queremos ver justamente cómo estamos haciendo para recuperar la economía desde el ámbito tributario. Pues bien, dicho eso, me voy a concentrar en la primera lámina. Los efectos económicos del COVID-19, pues pueden ver en el gráfico, en la parte derecha, cómo se ha contraído la economía a nivel mundial. Estamos hablando de una contracción de casi un 3,3% del Producto Interno Bruto, mucho mayor a lo que se ha vivido con la crisis financiera del año 2008, ¿no? Los principales efectos de la pandemia se han visto en las economías avanzadas con una restricción del 4,7%, las economías emergentes en desarrollo con 2,2% y la zona del euro con un 6,6%. Pero si hablamos a nivel regiones, pues precisamente América Latina y el Caribe es la región más golpeada por el COVID-19. Se registra una contracción del 7,7% en el nivel de producto y obviamente en el nivel de ingreso. ¿Cuáles son los países más afectados dentro de la región más afectada en el mundo? Pues los países más afectados son Perú, Argentina y Bolivia. En la parte izquierda de su pantalla ustedes pueden ver cómo estaba la situación económica en la región el primer semestre del año 2019. Dos países creciendo a su ritmo, esperando terminar la gestión de la mejor manera. Sin embargo, un año después, el primer semestre del año 2020, ya la situación cambia y eso lo podemos ver en la parte derecha de su pantalla, pues todas las economías se vienen para abajo. La economía boliviana de estar creciendo aproximadamente un 3% al primer semestre del año 2019, un año después se contrae un 11,1%. Y como les digo, dentro de la región más golpeada del mundo, los tres países más golpeados por la pandemia son Perú con un 17,2%, Argentina con un 12,5% y Bolivia con un 11%. ¿Esto qué significa? El paro, la contracción o la restricción de las actividades productivas obviamente tiene un efecto directo en el nivel de empleo. Y el promedio, el desempleo promedio en la región alcanza en el año 2020 casi el 11%. ¿No? De tener niveles de un 7,6% 10 años atrás, retrocedemos en la región. Bolivia, concretamente, había registrado un 4,8% el año 2019 y el año 2020, después de la pandemia, tiene un nivel de desempleo del 8,4%. ¿Esto qué significa? Un retroceso incluso más allá del año 2005, cuando había registrado un nivel de desempleo del 8,1%. A nivel de la región, incluso se puede observar un retroceso en este indicador, en el desempleo, hasta más allá del registrado en el año 2005. Ya entrando al efecto que se tiene en la economía boliviana, pues el Producto Interno Bruto del año 2020 se contrae en un 8,2%. Y esto es notorio porque después de lo que se ha vivido en 1953, fíjense, después de mediados del siglo pasado, justamente como resultado de la revolución de 1952, algo histórico que hemos visto en libros, pero ahora estamos teniendo que volver a desempolvar, la economía en ese año se ha contraído en 9,5%, un país monoproductor, un país altamente dependiente de minerales, pues se nacionaliza justamente el sector minero y la contracción económica se registra en 9,5%. Pero a partir de ese año, salvo lo que sucede a mediados de los 80 con el periodo histórico de hiperinflación, no se había tenido una contracción similar en nuestra economía. Desde el año, en la década de los 90, 2000,
nuestros niveles de crecimiento como país habían alcanzado hasta un 6,8%, pero el 2020 se contrae notoriamente hasta el 8,2%. Y si hacemos una especie de zoom a esta imagen y nos concentramos en el gráfico de la derecha, vamos a ver en qué trimestre ha sido el mayor efecto. El mayor efecto ha sido el segundo trimestre del año pasado, cuando la economía se ha contraído casi un 22% respecto al periodo similar del año anterior. Y esto responde básicamente a la aplicación de un decreto supremo, el decreto supremo 4199, que establece el gobierno transitorio para justamente restringir la movilidad de las personas en un entorno del COVID-19. Recordemos que el 10 de marzo del año 2020 se registran los primeros contagios en Bolivia, 2 personas en Santa Cruz y Oruro, si no estoy mal, que llegan de Europa, se les detecta la enfermedad, pues, y ahí al día siguiente incluso ya la OMS establece, ya nombra como pandemia mundial esta medida el 11 de marzo y el 21 de marzo ya el gobierno transitorio establece la restricción dura para contener lo que es la pandemia. Y los efectos lo estamos viendo acá, ¿no? Una contracción hasta el segundo trimestre de casi el 22%, y al tercer trimestre con el ablandamiento de la medida, pues la caída en el Producto Interno Bruto se va dinamizando, va reduciendo, perdón, y ya terminamos el año con un crecimiento tal vez ya positivo del 2,3%, pero ese es un principal efecto. ¿Cuáles han sido los sectores más golpeados en la economía boliviana? Pues tenemos que hablar de construcción, el sector de la minería, el sector de transporte y almacenamiento, otros sectores como restaurantes, hoteles, servicios comunales, etcétera, todos ellos generadores de empleo, ¿no? Y obviamente eso se ha traducido en un retroceso de los principales indicadores sociales, como son equidad, como son los de nivel de empleo y demás. La menor actividad productiva, la contracción en la actividad productiva, obviamente ha derivado o se ha traducido en un menor nivel de ingresos fiscales, ingresos corrientes en nuestra economía. Pero eso asociado a su vez a una mayor necesidad de gasto corriente. ¿Por qué? Porque teníamos que hacer frente a las necesidades relacionadas al ámbito de la salud, pues ha derivado en un déficit fiscal elevado de un 12,2% del Producto Interno Bruto. Los ingresos corrientes se contraen un 5,9%. Después de 16 años registramos unas cifras rojas en lo que es el balance corriente. ¿Y esto por qué? Porque, como les digo, los ingresos corrientes se contraen, las actividades productivas no permiten generar ingresos tributarios, por ejemplo, pero al mismo tiempo los gastos corrientes aumentan. Y es notorio el incremento en las transferencias del gobierno al sector privado, por ejemplo, que se ha incrementado un 177% el año pasado durante el gobierno transitorio, y obviamente eso ha generado cifras rojas en lo que es el balance del sector público no financiero. En estos gráficos vamos a ver, estamos observando cuáles son los efectos en las recaudaciones. Las recaudaciones de prácticamente todos los impuestos que conforman el sistema tributario boliviano se contraen, se reducen. Tasas negativas en las recaudaciones, y en general estamos hablando de una contracción de un 23% en el nivel de las recaudaciones. Y como les digo, esto se debe básicamente a elementos coyunturales que han paralizado la actividad económica, han generado desempleo, pero también se debe a decisiones de tipo político adoptadas por el gobierno transitorio. Y ahí entramos justamente a qué tipo de medidas y cuáles son las características que ha adoptado el gobierno transitorio. Pues básicamente son medidas que se pueden resumir en ampliación de plazos para el pago de impuestos, ¿no? No digo que está mal, de hecho, son varios países que han adoptado este tipo de medidas en etapa dura, primera etapa dura de pandemia. Se han visto en la necesidad de generar
incentivos, si se puede decir así, a los contribuyentes para que, o alivios a los contribuyentes para que no se vean atosigados en un entorno complicado de pago económico. Sin embargo, hay una particularidad en este caso, ¿no? Por las condiciones políticas que se vivían en ese momento, había una especie de divorcio entre lo que es el Ejecutivo y el Legislativo, porque todas las medidas se han implementado a nivel de decreto supremo. No se ha podido implementar mayores medidas y estas se han limitado justamente a generar más gasto tributario. De esa manera, podemos identificar al Decreto Supremo 4198, ¿no? El Decreto Supremo 4198 que ha permitido ampliar el plazo para el pago del impuesto sobre las utilidades de las empresas, entre otras cosas, mientras pare la situación de emergencia nacional. Obviamente no se sabía hasta cuándo iba a durar la emergencia y se tiene que recurrir a otro decreto supremo para ampliar las disposiciones establecidas en este decreto supremo. También se han aplicado otras normas con rango de decreto que apuntan a diferir a 0% el gravamen arancelario para la importación de bienes, dispositivos médicos que permitan paliar o hacer frente a la situación del COVID, también algunos equipamientos para combatir enfermedades de tipo diabetes 1, diabetes 2, etcétera, o para la importación de trigo que garantice los alimentos, ¿no? la provisión de alimentos. También podemos destacar otro decreto supremo, y este ha sido muy controversial, ¿no? El decreto supremo 4298 de incentivos tributarios. Este decreto supremo 4298 surge como mandato de otra norma del mismo rango, de un decreto supremo, el 4272, Programa Nacional de Reactivación del Empleo, que ya da el mandato para que a través de una norma del mismo rango se puedan establecer medidas tributarias. Entre ellas se destaca el Sistema Integrado para Emprendedores del Régimen General, el 7RG. Consistía básicamente en crear un monotributo de un 5% bimensual para los pequeños, para los nuevos emprendimientos, ¿no? La característica especial de este nuevo régimen especial era que los beneficiarios o quienes se adscriban a este nuevo régimen iban a transitar en un periodo de 3 años al régimen general. Sin embargo, esta medida ha sido muy observada en su momento por varios analistas y cuestionada también, porque rayaba, muchos de ellos sostenían eso, que rayaba en el ámbito de inconstitucionalidad. O sea, los análisis que decían, o también decían que no se podía establecer ese tipo de medidas con una norma de rango de decreto supremo. Todas estas observaciones pues han hecho que a través de otro decreto supremo ya en el nuevo gobierno, el decreto supremo 4416 del 9 de diciembre del año 2020, pues se anule toda esta medida implementada en el gobierno transitorio. ¿Por qué? Pues porque ya la política tributaria o la política económica es diferente, ¿no? Y el actual gobierno ya trata de diferenciarse de las medidas implementadas en el gobierno anterior, ya aplicando lo que son medidas con rango de ley. Y aquí vamos a diferenciar dos tipos de forma de encarar la situación económica, ¿no? Medidas para reactivar la oferta y medidas para reactivar la demanda. Desde que entra el gobierno se enfoca en ese tipo de medidas. Podemos destacar, por ejemplo, el Sí Bolivia con créditos del 0,5% de interés anual para la industria nacional con sustitución de importaciones. Un presupuesto de $4.000 millones para esta gestión, para reactivar lo que es la inversión pública, reactivación de empresas públicas como la planta de amoníaco URIA, además de BOA, entre otras, la creación de un mercado virtual estatal, el apoyo al sector productivo y de viviendas sociales a través de crédito de entidades financieras, o el turismo interno, ¿no? Como un sector altamente golpeado. Eso por el lado de las medidas para reactivar la oferta. Por el lado de las medidas adoptadas para reactivar la demanda, podemos destacar el bono contra el hambre, que consistía en 1.000 bolivianos para personas mayores de 18 a 60 años que no habían tenido ingresos desde septiembre del año 2020. Un aumento adicional extraordinario para las rentas de los jubilados
y dos medidas tributarias que nos tiene el día de hoy reunidos, ¿no? El impuesto a las grandes fortunas y el reintegro en efectivo del impuesto al valor agregado. Ambas medidas forman parte de la política redistributiva orientada al crecimiento económico con equidad social. Pues bien, entremos entonces a la primera medida, al impuesto a las grandes fortunas. Y para ello tenemos que referirnos al impuesto a la riqueza, con carácter genérico. ¿Y por qué? ¿Por qué hablamos de un impuesto a la riqueza? Pues porque en una circunstancia, una coyuntura como la que nos ha tocado vivir en varios países, en varias jurisdicciones en el mundo, pues han tenido que ver ante una situación de tener que hacer frente a gastos relacionados al ámbito de la salud, ¿no? ¿Cómo hacer frente a este tipo de gastos cuando no hay los suficientes niveles de ingreso para solventarlos, ¿no? Ni siquiera había posibilidad de adquirir préstamos en ese momento? Entonces, una de las formas de que se ha visto, que han analizado algunos economistas, algunos hacedores de política, pues es enfocarnos en aquellas personas que han tenido la posibilidad de acumular cierto tipo de patrimonio que los consideren como grandes fortunas, ¿no? A los millonarios. Aquí entramos a hablar de los impuestos a patrimonio tradicional y también hablar de los impuestos al patrimonio no tradicional. Los impuestos tradicionales al patrimonio se los aplica básicamente en muchos países. En Bolivia, a nivel subnacional, tenemos impuestos que gravan a la propiedad de bienes muebles, de inmuebles, impuestos a la herencia, etcétera. Pero me voy a concentrar en este caso en los impuestos al patrimonio no tradicional. No son muy frecuentes por sus características, son muy observados por varios economistas, pero ya se aplican en algunos países del mundo. Y bueno, hay estudios, por ejemplo, de la Universidad de Chile el año 2020, que puede decir que en la medida en que este tipo de impuestos estén bien diseñados, puede ayudar a reducir las bases de la desigualdad y además pueden llegar a convertirse en un instrumento efectivo para recuperar rentas de aquellos sectores, de aquellos segmentos ricos de la sociedad. Entonces, ya existe este antecedente. Varios países, como les digo, en el mundo, bueno, algunos ya lo aplican. En Europa tenemos España, Noruega, Suiza, Bélgica, y en la región, Colombia y Uruguay, que ya lo vienen aplicando, ¿no? Permitiéndoles, en el caso colombiano, por ejemplo, recaudar hasta un 1% de su Producto Interno Bruto y hasta casi un 5% respecto al total de sus impuestos, ¿no? Otro antecedente muy importante que cabe hacer notar acá es el estudio realizado por el Credit Suisse Research Institute el año 2019, que trata de analizar a partir de cuánto a partir de cuánto dinero o patrimonio, perdón, una persona puede ser considerada como millonaria. Y establece más o menos un monto cercano al $1.000.000, ¿no? A partir de ese monto, una persona es millonaria. Y considerando este parámetro, hace el ejercicio. En Latinoamérica identifica aproximadamente 673,000 personas con un patrimonio superior al $1.000.000. La mayoría están concentrados en Brasil y México. Sin embargo, llama la atención para nosotros los bolivianos que en Bolivia ya se identificaban 7,000 personas con un patrimonio mayor al $1.000.000, ¿no? Millonarios, que se podrían considerar como potenciales aportantes para salir de esta situación crítica en la que nos encontrábamos el año 2020. Otro estudio, el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, el CELAC, analiza la situación respecto a lo que es el impuesto al patrimonio no tradicional que se utiliza en Colombia y en Uruguay, y hace el ejercicio y dice, ¿cuánto recaudaría la región si se emplea el modelo colombiano? Y llega a una conclusión y dice,
se recaudaría aproximadamente 25.000 millones de dólares. Y si se aplica el modelo uruguayo, llegaríamos a recaudar 51.000 millones de dólares en la región, obviamente. ¿Cuál es la diferencia? En Colombia hay un mínimo imponible de 1.200.000 dólares, ¿no? A partir de eso se grava. Y en el caso de Uruguay, se grava tanto a las empresas como a las personas. Entonces, considerando esos dos aspectos, hace el ejercicio y puede identificarse cuánto se recaudarían en los países. Pues bien, en el caso boliviano, este ejercicio arroja que se podría recaudar entre 202 millones de dólares hasta 403 millones de dólares. Por lo tanto, ya se consideraba la pauta para ver que sí se podía gravar con este tipo de impuestos, ¿no? Entonces, en ese sentido, se crea mediante ley 1357 del 28 de diciembre el impuesto a las grandes fortunas en Bolivia, con carácter permanente. Esta norma ha sido reglamentada con este decreto supremo del 4436 y posteriormente con la resolución normativa de directorio 102101 del 28 de febrero de este año, 2021, donde se establece el procedimiento para la inscripción, el registro y declaración y pago para los contribuyentes del impuesto a las grandes fortunas. Como les digo, este impuesto ha sido creado con carácter permanente, es algo que obviamente es muy cuestionable. El hecho generador se perfecciona cuando la fortuna neta acumulada al 31 de diciembre de cada año supere los 30 millones de bolivianos o su equivalente en moneda extranjera, es decir, en dólares podríamos estarnos refiriendo a alrededor de 4,3 millones de dólares. Hace un momento decía, a partir del $1.000.000 se consideran ricos, millonarios. Con este impuesto estamos gravando a las personas que tengan patrimonio superior al 4,3 millones de dólares, incluso mayor, ¿no es cierto? Los sujetos pasivos son las personas naturales residentes en Bolivia, es decir, aquellos que tienen su fortuna situada en el país o, siendo residentes, tienen su fortuna situada en el extranjero. Además, estamos alcanzando a los no residentes. Pueden ser bolivianos o extranjeros que tienen su fortuna en nuestro territorio, pero están en otra jurisdicción. Exclusiones. La norma básicamente, o el impuesto básicamente, se aplica a las personas naturales. Dentro de las exclusiones están pues todo lo que son empresas unipersonales, empresas públicas, sociedades comerciales, sociedades cooperativistas, etc. Todo tipo de entidad jurídica está fuera del alcance del impuesto. La base imponible es el valor neto de la fortuna, sea de propiedad o esté en posesión del contribuyente, con ciertas deducciones. No se toma en cuenta la deuda o los pasivos que pueda tener la persona con el sistema financiero, los menajes domésticos, no se consideran tampoco los aportes y rendimientos que se generan en el sistema de pensiones, ni el valor del patrimonio registrado en el balance general de una empresa unipersonal. En el caso de matrimonios, la base imponible para cada cónyuge está constituida por el valor total de lo que tiene una persona más el 50% de lo que haya podido generarse en el matrimonio. La alícuota es progresiva del 1,4% al 2,4%, aplicada a rangos de 3 millones a 40, de 30 millones a 40 millones, la primera alícuota, de 40 millones a 50 millones la segunda, y a partir de 50 millones para adelante de patrimonio, una alícuota del 2,4%, con sus respectivos descuentos para asegurarnos de que sea un tributo progresivo. Se considera como pago a cuenta los impuestos municipales y departamentales, los impuestos al patrimonio tradicional, a los que hacía referencia anteriormente, que han sido pagados en los plazos establecidos. También se considera como pago a cuenta el IUE, que se aplica a los profesionales independientes a través del formulario 510. La valoración de bienes inmuebles, toma en cuenta el valor determinado por el precio de transferencia o el valor base imponible para el pago del impuesto a la propiedad de bienes inmuebles, el que sea mayor, y los demás bienes materiales son determinados en el decreto supremo reglamentario.
Justamente el decreto supremo reglamentario es el 4436 del 30 de diciembre del año 2020, donde ya se especifican qué tipo de patrimonio está alcanzado, ¿no? Estamos hablando desde bienes inmuebles, bienes muebles, hasta cualquier otro bien inmaterial, como por ejemplo derechos de propiedad intelectual, industrial, etc. Es amplio el alcance del impuesto y el método de valoración está establecido en este decreto supremo. Los plazos para la presentación del pago de impuestos se ha establecido hasta el último día hábil del mes de marzo para los residentes y hasta el último día hábil del mes de abril para los no residentes. Y bueno, ¿cuáles son los principales resultados de la medida? Pues bien, se ha estimado en un inicio alcanzar a 152 personas, que representan el 0,001% del total de la población. ¿Eso qué significa? Que el 99,99% obviamente de los bolivianos no estamos obligados a pagar este impuesto. La estimación de la recaudación era de 104 millones de bolivianos, pero en los hechos, ya viendo el resultado de la medida, pues se han superado las expectativas, se han registrado 204 personas, 404 contribuyentes, es decir, un 34% más de lo que se había estimado originalmente. Y se ha recaudado 240 millones de bolivianos, un monto equivalente a casi 34,5 millones de dólares. Es decir, 130% más de lo que originalmente se esperaba recaudar con la medida. ¿Dónde están los más ricos? En Bolivia están en Santa Cruz y La Paz, un 90%, es decir, 9 de cada 10 personas millonarias están en estos dos departamentos y el resto están repartidos en todos los demás departamentos, ¿no? Cochabamba, Beni, Potosí, Chuquisaca. Los no residentes se han registrado 4 personas que han permitido recaudar 2,9 millones de bolivianos y lo que significa una participación del 1,2% del total de las recaudaciones. Muy bien, antes de entrar a hablar del IVA personalizado, hacer referencia que este impuesto ha tenido muchas observaciones entre las cuales se hace referencia que no es muy efectivo, es fácilmente eludible, desincentiva el ahorro, desincentiva la inversión. Bueno, son observaciones que seguro con el tiempo se van a tener que analizar, considerando que este impuesto ha sido creado con carácter permanente, ¿no? La segunda medida, el IVA, está relacionado a un concepto, el IVA personalizado. Y aquí tenemos que hacer referencia a una característica del impuesto al valor agregado, ¿no? El impuesto al valor agregado, si bien tiene un alto potencial recaudatorio, tiene bondades técnicas, fácilmente recaudable, pero tiene no digamos cualidad, tiene una observación, es regresivo. ¿Qué implica que sea regresivo? Pues afecta más a aquellas personas que tienen menor ingreso disponible, ¿no?, para el pago del impuesto. Por lo tanto, esta característica del impuesto al valor agregado ha llevado a muchos países, a muchas economías a tratar de reducir su regresividad, su carácter regresivo, aplicando exenciones a cierto tipo de bienes básicos o reduciendo las tasas o aplicando tasas diferenciadas. Pero en los hechos, esto genera costo fiscal y un error de inclusión, un costo fiscal que en el caso de Latinoamérica se ha llegado a estimar aproximadamente de un 1,6% del Producto Interno Bruto en aquellos países que realizan este tipo de medidas, ¿no?, de exenciones para reducir la regresividad. Esto según el Banco Interamericano de Desarrollo. Perdón, el BID. También genera el problema de error de inclusión, porque quienes finalmente terminan beneficiándose son las personas que tienen mayor poder adquisitivo, ¿no? Al final no terminas beneficiando a quienes quieres beneficiar. Entonces, una forma de eliminar la regresividad del impuesto al valor agregado es aplicar lo que se conoce como el IVA personalizado, también lo conocen como el IVA compensado o el IVA progresivo, que implica otorgar un reintegro total o parcial en el IVA pagado a ciertos grupos poblacionales identificados, y esto puede ser estructurado como una devolución o una compensación.
¿Qué beneficios genera darle esa cualidad al impuesto al valor agregado? Pues que tiende a aumentar la recaudación del IVA, aumenta los ingresos disponibles de los que son beneficiarios y tiende a reducir la informalidad. En la región no somos el único país, ya hay varios países que utilizan lo que se conoce como el IVA personalizado. Tenemos Argentina y Ecuador, que tienen la característica de que se devuelve el impuesto o se reintegra el impuesto a las personas, a ciertos grupos beneficiarios a través de la administración tributaria, ¿no? Hay montos, en el caso de Argentina, por ejemplo, el monto del beneficio es del 15% de las compras realizadas con una devolución máxima mensual de un monto aproximado a $8,5. Y en el caso de Ecuador, el monto del beneficio es la totalidad del IVA pagado, no pudiendo superar los $92,6 en el mes. Se suma Uruguay también. Uruguay, en este caso, no hay una devolución, no hay un reintegro del IVA. Lo que sí hay es que no se cobra el impuesto al valor agregado para aquellas personas que pertenecen a hogares en extrema vulnerabilidad y beneficiarios del programa de asignaciones familiares, siempre que hagan sus compras a través de una tarjeta llamada tarjeta Uruguay Social o la tarjeta BPS, ¿no? En este caso, la administración tributaria tiene una relación estrecha no con el consumidor, no con el comprador, sino con el vendedor. La diferencia entre los 4 países que ya adoptan un IVA personalizado en la región es Colombia. Acá no se utiliza una devolución o un reintegro, sino se utiliza una compensación, que es como una suerte de transferencia del sector público al sector privado, en este caso a los hogares, a las personas que pertenecen a hogares de bajos ingresos. En este caso ya no hay una relación directa, no se aplica a las compras elegibles de devolución y por lo tanto carece de ese requisito de que el consumidor pida factura o pague el impuesto, ¿no? Y acá no se estaría generando el incentivo a la formalidad. Entonces, con estos antecedentes y viendo las características de nuestro impuesto a valor agregado, nosotros hemos llegado a adoptar el IVA personalizado en Bolivia. ¿Qué características tiene el impuesto al valor agregado? Creo que no se está enfocando. Perdón. Las características que tiene el impuesto al valor agregado pues son que tiene pocas exenciones y tiene una sola tasa. Son cualidades que han sido observadas ya en el año 2009 por una misión del Fondo Monetario Internacional que ha venido a hacer un diagnóstico al sistema tributario boliviano y justamente ha identificado esas cualidades y ha sugerido que no se establezcan, ¿no? Tasas diferenciadas o mayores exenciones al impuesto al valor agregado. Pues justamente estas dos cualidades que tiene nuestro IVA forman parte de 3 requisitos que son conocidos como la Trinidad posible por investigadores, entre ellos está el señor Alberto Berreix, a quien le voy a ceder la palabra en minutos más y nos va a poder seguro ampliar el tema. Pero la Trinidad posible de un impuesto regresivo hace referencia a que para que pueda tener la calidad de personalizado, pues tiene que tener una base amplia, tiene que tener una tasa única y tiene que focalizarse a los beneficiarios. Nosotros en el IVA boliviano teníamos 2 de esas cualidades, faltaba identificar a los beneficiarios. Además, otro elemento que nos ha permitido o que nos ha impulsado a tomar esta medida, pues es tomar en cuenta que nuestro impuesto al valor agregado es el mayor recaudador en nuestro sistema tributario y por su característica le da le otorga a nuestro sistema un perfil regresivo, ¿no? Recaudamos aproximadamente un 37% del IVA, había que aumentar la progresividad de nuestro sistema. Lo ideal hubiera sido o sería crear un impuesto a la renta de las personas como tienen muchos países. En nuestro caso, no, por las actuales circunstancias, es un poco complicado eso, entonces hemos tenido que ver la forma de reducir la regresividad del impuesto al valor agregado. Otro elemento que podemos analizar es que el tope del impuesto al valor agregado ha llegado en el año de las recaudaciones, me refiero, ha llegado al año 2016, superando los 10.000 millones de bolivianos. Y a partir de este año, pues las recaudaciones han ido variando, han ido disminuyendo mucho más
el año 2020, cuando se ha caído en un 23% en la capacidad de recaudación de este impuesto. Pues esto está estrechamente relacionado al régimen complementario al impuesto al valor agregado, el RCI. Es un impuesto complementario, como dice su nombre, ¿no? ¿Y qué relación tiene el RCI con el IVA? Eso para las personas que no sepan, pues el RCI es un impuesto que grava, en teoría, a los ingresos de las personas naturales por concepto de inversión de capital o trabajo o combinación de ambos factores. Pero aquí la particularidad está en que las personas pueden reducir el pago de este impuesto presentando sus facturas, ¿no? Presentando sus facturas de compra en el mercado formal, pues pueden evitarse el pago del RCI. Además, la base imponible puede reducirse en la medida en que aumenta el salario mínimo nacional. En este caso, la política salarial que ha aplicado nuestro país desde el año 2006 ha significado un aumento continuo en el salario mínimo nacional. Hemos pasado de 440 bolivianos como salario mínimo en 2005 hasta 2.122, constantemente aumentando cada año, ¿no? Es una política salarial positiva que busca redistribuir ingresos, pero eso ha minado, ha perforado lo que es el RCI. Pues muchas personas ya se han encontrado con la necesidad, pero ya dejaron de tener la necesidad de pedir facturas en sus compras para no pagar el impuesto. ¿Eso qué ha significado? Ha afectado el impuesto al valor agregado directamente, y en el Viceministerio de Política Tributaria se ha llegado a identificar que el grado de incumplimiento en el impuesto al valor agregado pues ha llegado casi un 56%. Esa estimación nos ha llevado a considerar que es necesario adoptar una medida que permita a las personas nuevamente, o que las motive nuevamente a pedir factura. De esa manera se crea con la ley 1355 del 28 de diciembre el régimen de reintegro en efectivo del impuesto al valor agregado. Alcanza a personas naturales con ingresos menores a los 9.000 bolivianos. Prácticamente son personas que ya no tienen la necesidad de pedir facturas porque con los 4 salarios mínimos nacionales que se aplica principalmente para los dependientes, estamos sobre ese nivel, y eso significa que aproximadamente un 85% de los empleados cotizantes en la Seguridad Social de largo plazo o un 90% de las personas mayores de 18 años pueden beneficiarse con este régimen, ¿no? Aplica un reintegro general de hasta un 5% por los consumos facturados. No se toma en cuenta facturas relacionadas con el RCI-IVA, no se toma en cuenta tampoco facturas de bienes subvencionados por el Estado, como son los hidrocarburos, no se toma en cuenta facturas de servicios básicos, ni aquellas facturas que no tengan derecho a crédito fiscal. Por ejemplo, la compra de un libro no tiene derecho a crédito fiscal acá en nuestro país, y tampoco se toman en cuenta las facturas prevaloradas, ¿no? ¿Por qué? Porque el objetivo, la lógica era motivar a que las personas pidan factura, o es la lógica que queremos implementar con este nuevo régimen. Para acceder a este beneficio, las personas naturales alcanzadas tienen que habilitarse como beneficiarios en el Servicio de Impuestos Nacionales, y esto aquí quiero hacer énfasis, no es que se van a registrar como contribuyentes. Muchas personas piensan eso, ir al Servicio de Impuestos Nacionales para registrarse, para muchos es sinónimo de que se los va a considerar como contribuyentes. En este caso se trata de beneficiarios del régimen. Pues bien, a partir de la habilitación en el Servicio de Impuestos Nacionales, el SIN recién va a poder computar las facturas de compra para su reintegro. Cada año se va a tener que, una persona que se ha apersonado al Servicio de Impuestos Nacionales va a tener que ir al siguiente año a renovar su registro, ¿no? ¿Esto qué significa? Pues que el régimen tiene un carácter voluntario, no se está obligando a nadie para acceder al reintegro. Tenemos 2 opciones para el reintegro, una opción manual y una opción automática. En la opción manual, las personas que compren con factura pueden apersonarse a partir del tercer día hábil del siguiente mes a la Administración Tributaria, presentando ellas mismas con un formulario sus facturas realizadas, y a partir del 5.º día
hábil de ese mes, del siguiente mes de las compras, pues puede recibir su reintegro más rápido. La otra opción es el reintegro automático. En este caso es la administración tributaria la que automáticamente deposita en las cuentas de los consumidores un monto equivalente al 5% de las compras que haya hecho. Esto a partir del día 27 del siguiente mes. Demora un poquito más, pero en los hechos, como vamos a poder ver más adelante, es la modalidad más requerida por los beneficiarios. Los resultados de la medida. Hasta mediados de septiembre, justamente hasta el 15 de septiembre, hasta hace un mes, teníamos registrados 53.787 beneficiarios del RE/IVA, 54% de los cuales son dependientes, 45% son independientes, cuentapropistas, gremiales, qué sé yo, y solamente un 1% son jubilados. Aquí llama un poquito la atención porque cuando se ha diseñado la medida, también lo que se quería era beneficiar justamente a los jubilados, a los rentistas, para que sean estos los que pidan facturas o algún familiar de ellos se los pida factura a su nombre para que puedan tener un poco más de ingresos, ¿no? Como les decía, el monto del reintegro principalmente elegido es el automático. El 90% del reintegro ha sido efectuado por esta modalidad y solo un 10% con la modalidad manual. El monto reintegrado en total hasta el 15 de septiembre es de 13 millones, casi 14 millones de bolivianos. Donde están principalmente posicionados o donde viven los beneficiarios están en el eje central, La Paz con casi el 42%, Santa Cruz casi con el 25% y Cochabamba. Ahí están principalmente las personas que se han registrado en este régimen, que como les digo ha ido creciendo desde su aplicación desde enero de este año. Entre enero y agosto el impuesto al valor agregado se ha incrementado en un 33%. Las recaudaciones del impuesto al valor agregado se han incrementado en un 33% respecto a similar periodo del año anterior. ¿Esto qué significa? No todo esto, no todo podíamos atribuirle a la aplicación del RE/IVA, pero sí podemos hacer notar que hay casi 54.000 nuevos contribuyentes y el régimen se está aplicando en un entorno de mayor recaudación. Eso sí es valorable, ¿no? Por lo tanto, podríamos concluir en este caso que también en la medida está generando resultados positivos. Ya para terminar, me voy a referir a 3 medidas de orden tributario también orientadas a generar crecimiento económico o reactivación económica. La primera es la ley 1380 del 1 de julio de este año, del 2021, que ha sido implementada con la finalidad de dar continuidad a las facilidades de pago caídas entre octubre de 2019 y junio de este año, 2021. ¿Por qué se ha elegido ese periodo? Pues porque justamente a partir de octubre empiezan los problemas políticos en nuestro país que han empezado a afectar a las actividades productivas, que se remata con la situación vivida el año 2020 con la pandemia, ¿no? Entonces muchas actividades se han visto contraídas, muchas personas que habían sacado facilidades de pago para cumplir con sus obligaciones tributarias no pueden cumplir con estas y pierden los beneficios. En este caso, quiero referirme a una norma, la ley 1105 del año 2018, también conocida como la ley del perdonazo tributario, que tenía la característica básica de reducir las sanciones, de exonerar para el pago de intereses aplicables, así como las multas por incumplimiento de deberes formales a todas las personas que tengan deudas acumuladas. Muchos se han acogido a esta normativa, a este perdonazo tributario con facilidades de pago. El año 2018. Llega a finales del 2019 y 2020, pues muchas de esas facilidades de pago se caen. Aproximadamente se estima que un 70% de los beneficiarios de esta medida pues se habían acogido a la ley 1105.
Los resultados son que hasta el pasado mes de septiembre, 8.097 contribuyentes se han acogido a la medida y se ha obtenido una recaudación de casi 15 millones de bolivianos con una primera cuota cancelada que van a ir cancelando, obviamente, a medida que pase el tiempo para cumplir con todo lo que es su deuda. La segunda medida que quiero destacar, medida tributaria, es este decreto supremo, el decreto supremo 4539 del 7 de julio del año 2021, que tiene el objetivo de establecer incentivos tributarios y financieros para importar vehículos eléctricos e híbridos y el ensamblaje de maquinaria agrícola eléctrica e híbrida. Esto en el marco de lo que es la política de cambio energético que tenemos en Bolivia. No nos olvidemos que acá ya hay una industria generada que ya está produciendo vehículos eléctricos en Cochabamba, y lo que queremos con esto es bajar y reducir los gastos aplicando un gravamen arancelario del 0%, y bueno, también implementar un ICE del 0% para que se importen vehículos de alto tonelaje. No produce nuestra industria vehículos de alto tonelaje eléctricos, pero sí lo que se quiere es que en un futuro, en un mediano o en un largo plazo, tengamos circulando en nuestras calles vehículos eléctricos de alto tonelaje. Bueno, esta medida está enfocada o ha sido pensada para tener resultados en un mediano y un largo plazo. Y finalmente, esta ley, ¿no? La ley 1391 del 31 de agosto del año 2021, que tiene el objetivo de incentivar a todos los sectores productivos en el marco de la política de reactivación económica, y tiene la característica de que se aplica 0% del IVA a las importaciones y también 0% del IVA a la comercialización en el mercado interno de productos de bienes de capital, productos relacionados a la generación de valor agregado, bienes de capital, plantas industriales, vehículos de carga de alta capacidad para los sectores agropecuario, industrial, maquinaria pesada para los sectores de construcción y minería, que como veíamos hace unas láminas atrás, son sectores que han sido muy afectados con el tema de la pandemia y también son sectores altamente generadores de empleo. El beneficio tiene una vigencia de 1 año y es computable a partir del 5º día hábil de la publicación del reglamento que fue efectuado con este decreto supremo 4597 el 1 de septiembre del 2021. Esta medida se complementa con otra que ya ha sido implementada años atrás, es la política arancelaria que ya establece niveles de 0 y 5% para la importación de equipos de capital e insumos. Pues ahora con esta medida, casi 477 subpartidas, productos que se encuentran identificados en el anexo de este decreto supremo 4579, pues ya se pueden beneficiar con medidas tributarias totalmente laxas para la importación de bienes de capital, ¿no? Estamos hablando de casi un 90% de este universo de 477 que no van a pagar ni gravamen arancelario ni el impuesto al valor agregado, justamente con miras a lograr la reactivación económica. Pues bien, ya entrando al ámbito de las conclusiones, podemos ver que el COVID ha tenido un impacto notable en varias economías, entre las cuales los países más afectados está Bolivia, junto a Perú y Argentina, como resultado de la pandemia. Bolivia, con el aditamento de que ha tenido que pasar por un periodo de inestabilidad política, ¿no? Que ha coincidido con este mal momento, y el gobierno transitorio se ha visto limitado a solamente sacar normas con rango de decreto supremo para hacer frente a lo que son los efectos de la pandemia. Con el cambio de gobierno, la situación cambia un poco, ya se pueden sacar normas con rango de ley y se enfoca o se encara la problemática generando medidas que busquen dinamizar la oferta y también la demanda en la economía. En este caso, podemos destacar el IGF, el impuesto a las grandes fortunas, y el régimen de reintegro en efectivo al valor agregado. El IGF es el resultado de la constatación de que es posible generar ingresos tributarios recurriendo a fuentes no convencionales
para hacer frente a lo que es el COVID-19. Sin embargo, es una medida que es muy observada, que seguramente en el transcurso de las siguientes ponencias vamos a analizar, ¿no? Vamos a analizar por qué son observadas este tipo de medidas. En el caso del reintegro al valor agregado, busca aminorar la regresividad del IVA, además de recuperar su capacidad de recaudación y formalización. En nuestro país estamos aplicando la medida para las personas que tienen baja capacidad económica, con un nivel de ingreso menor a los 9.000 bolivianos, quienes se pueden beneficiar con un reintegro de hasta un 5% del valor de la compra del producto facturado. Lo que ha facilitado en el caso de Bolivia es que nuestro impuesto al valor agregado tiene base amplia y una sola tasa, entonces eso nos ha facilitado para implementar este IVA personalizado, y la evaluación tanto del ERE-IVA como del IGF es positiva, por lo menos podríamos decirlo así, viendo los datos que acabo de mostrarles. Adicionalmente, y para terminar, hacer notar que también se vienen implementando otras medidas de orden tributario que están orientadas a la reactivación económica en el corto y en el mediano plazo. Pues bien, creo que he cumplido con el periodo que me han dado para la exposición y bueno, hasta acá conmigo voy a ceder la palabra a los siguientes expositores que van a complementar esta línea temática. Muchas gracias. Continuamos en el tercer día de las Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario en su 13ª versión. Agradecemos al licenciado Víctor Hugo Morales Martínez de Bolivia, quien nos hizo su exposición de introducción para estas jornadas. También lo invitamos a que siga en compañía para poder que nos ayude a ser moderador, por favor, para las preguntas correspondientes que ya se están generando en la plataforma de la Escuela Pública, de la EGPP, perdón. Estas jornadas virtuales se están llevando en este año de manera virtual junto a la colaboración y organización de la Autoridad de Impugnación Tributaria y la EGPP correspondientemente en sus plataformas virtuales. También damos algunas puntuaciones para todas las personas que están consultando sobre el material que se está generando en estos 3 días. Comentarles que todo el material difundido en estos 3 días de jornadas estarán dispuestas hasta fin de mes en la plataforma de la EGPP. En el mismo link donde usted se inscribió, habrá una opción para que usted pueda ver el material de los expositores hasta fin de mes. También reiterarles que se está generando un link de evaluación que posteriormente, cuando concluyan las jornadas, los participantes pueden hacer el llenado del formulario para ver la evaluación de las Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario, además de la evaluación de los expositores. Este link estará en las plataformas también de la EGPP.